Estamos de regreso aquí al Seminario Internacional de Turismo y a continuación daremos inicio con la tercer ponencia del día. Continuamos con la maestra Ilona Murcia, que nos presenta este tema desde Colombia. Ella es arquitecta de la Universidad de los Andes, con maestría en Patrimonio Cultural y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 15 años de experiencia en cargos de dirección de entidades distriales, y departamentales de urbanismo, patrimonio y cultura. El día de hoy nos compartirá la charla Turismo Cultural Comunitario, convirtiendo sueño en realidades. Les recordamos que pueden dejar sus dudas aquí en los comentarios para que al final de esta transmisión la maestra pueda responderlos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, un gran agradecimiento a la universidad, al equipo que me acompaña y particularmente a la maestra Rocío, de quien tuve el gran honor de ser profesora en la maestría de los Estados Unidos en el territorio en la Javeriana. Rocío me invitó a este seminario con la idea de que hiciéramos un trabajo sobre técnica, que es lo que yo dedicaba en la Javeriana, pero viendo que es un tema tan importante como es el turismo cultural comunitario, yo quiero aprovechar para mostrarles un sueño hecho realidad. Para mis estudiantes siempre un tema recurrente, porque estoy profundamente convencida que la planeación es la mejor forma de convertir. Ustedes recuerdan un viejo meme de uno con mucha frecuencia en Facebook, dice, ¿qué sucede? Póngale fecha. No, póngale objetivos, póngale metas, póngale indicadores, póngale cronograma y póngale presupuesto. Entonces, seguramente va a convertir en sueño. ¿Qué debe hacer uno para convertir su sueño en realidad? Es que nada, identificar recursos. Hay recursos culturales, hay recursos humanos, hay recursos culturales, hay comunitarios y hay financieros. Yo les voy a mostrar, como un ejemplo de caso, un proyecto que desarrollamos el año pasado y que fue ganador del Premio Economía Naranja del Ministerio de Cultura en Colombia, que es mi sueño hecho realidad. No existía nada, Bagüé, la abuela del pensamiento, de su cabeza sacó sus pensamientos y poniéndolo en una onda tonta, los batió con una cuchara y de la chicha que allí preparó salieron volando dos pájaros negros que con sus alas expandieron la luz por el camino. Yo no sé, creo que es un hecho común, tanto de las culturas de América, la fermentación de las bebidas a partir del maíz. Para nosotros la chicha es la bebida tradicional del sector del Alto Ricaute, que es el sitio donde se desarrolla el proyecto que yo les voy a explicar. Y la chicha no solamente tiene una connotación cotidiana, porque todos los días salen al trabajo, toman chicha, y guarapo, que son las bebidas tradicionales, sino que también tiene una connotación mágica. Por eso nuestro proyecto se llama Cocinas Divinas, porque creemos que allí donde se vive y no con lo profano es que comienza nuestro viaje por los tierra y por sus historias. Nosotros identificamos muy claramente un recurso cultural y es una potencialidad enorme que tiene el Alto Ricaute, que es tal vez una de las regiones más interesantes de Colombia, pues de acuerdo a la mitología muisca, en los territorios de los españoles, es donde, donde empieza la humanidad. Estamos situados en un valle donde en la montaña hay una laguna que se llama la Laguna de Paque, y en esta laguna, de esta laguna salieron, antes de que se iniciara el universo, salió una mujer muy bella llevando en su mano un niño, esperando que el niño creciera, y cuando el niño creció, juntos poblaron la tierra. Por eso el territorio donde nosotros
estamos en un enorme significado simbólico desde lo prehispánico, pero también es un territorio que tiene una enorme, tiene unos enormes valores en términos naturales, en términos geológicos, mar interior durante mucho tiempo, entonces muy importante. Patrimonio paleontológico, tenemos patrimonio arqueológico, tenemos muy interesantes de la época colonial, y lo más interesante es que tenemos un potencial humano que vale la pena. Entonces, a ver, después de haber identificado nuestros recursos culturales, nosotros identificamos nuestros humanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los territorios creativos? Más allá de ser una empresa, es un lugar donde se articulan cadenas comunitarias en torno al turismo. Nosotros sabemos que en el territorio hay pequeños emprendimientos culturales que van tratando de remar solos. Yo no sé si para ustedes es tan difícil como para nosotros tratar de sacar adelante un emprendimiento, pero en Colombia no es fácil, y en Villa de Leyva, en Boyacá, la región de la que estamos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Identificamos una cantidad de pequeños emprendimientos que están en el territorio, pero no exclusivamente orientados al turismo, es decir, no exclusivamente orientados al turismo, sino que identificamos cocineros, identificamos guías, identificamos actores, identificamos portadores del saber, identificamos músicos, identificamos empresarios, y lo que hicimos fue hacer una cadena de productores de bienes y servicios culturales artísticos que nos aliamos en torno a este proyecto de cocina. Luego, otra pregunta que se hace uno cuando está planteando un proyecto es, bueno, para nosotros La Plata estuvo en el Estado. Por eso es que ustedes ven aquí esta gran cantidad de logos, donde el logo principal es Ministerio de Cultura, con un proyecto supremamente importante que se llama Crea Talento, Crea Colombia, y es fundamentalmente un programa que busca apoyar empresas de la economía naranja. Pero, sin embargo, digamos, en esta búsqueda encontramos becas, que organizaciones que hay entidades privadas que están en capacidad de financiar estos proyectos. El nuestro estuvo originalmente financiado por el Ministerio de Cultura a través del sello Crea Talento, Crea Colombia, y posteriormente, digamos, empezó a articularse con las agencias grandes, con los grandes distribuidores de artísticos, de los grandes proveedores en Colombia. Bueno, esta crisis de la pandemia que nos tiene a todos un poco parados, pero bueno, esperamos poder retomar. Entonces, a la pregunta ¿dónde está la plata existe. Bien, ¿cuál fue la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta que uno se hace cuando está planeando un proyecto? Uno debe entender qué hace y cuál es su valor diferencial. En el caso nuestro, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos proyectos en patrimonio y turismo. Nosotros entendemos que el turismo cultural es un componente de la economía naranja, muy de moda en nuestro país, pero que es la economía de la creatividad, que es la economía de la innovación, pero no solamente en la innovación artística o creativa, sino también de la innovación. Ello convierte al turismo cultural en un mecanismo para la sostenibilidad de los destinos, genera intercambios económicos y culturales entre habitantes y visitantes, y se convierte también en una herramienta para la conservación y la protección del patrimonio y la cultura, pues crea vínculos entre la experiencia vivencial y permite que las personas se apropien del patrimonio. Las imágenes que ustedes están viendo son fotografías tomadas en el recorrido, pero son las ollas de nuestros campesinos, en los canastos, en nuestra tierra, es la papa, para nosotros la papita, que es, digamos, una de nuestras principales fuentes de alimentos. Bien, la siguiente pregunta es, ¿dónde se enmarca su proyecto? Nosotros decidimos enmarcarnos en turismo. Y así, el proyecto ganador de la convocatoria, becas a proyectos comunitarios en turismo cultural del Programa Nacional de Estímulos, como les comentaba, del Ministerio. ¿Y dónde nos enmarcamos? Nosotros hacemos turismo gastronómico. El turismo gastronómico es una oportunidad
porque tiene mucho potencial para estimular la economía local, pues promueve la sostenibilidad y la inclusión social. La culinaria, por lo menos a mi entender, es el componente fundamental de la cultura y en la cocina se refleja la historia, la tradición y la identidad. Probablemente nosotros me conocen y yo no conozco la mayoría de ustedes, pero seguramente compartimos algunos sabores comunes. Cuando uno tiene la posibilidad de probar los sabores de una cultura, entendiendo lo que parte de entender. Ahora, el turismo gastronómico, por lo menos en nuestro país, se volvió una experiencia tan significativa para un turista como visitar un museo, disfrutar el arte, admirar el paisaje. Se ha vuelto una manera de entender la realidad. Es una herramienta que nos permite promover la cultura local y regional, apoyando otros sectores. Por supuesto, la manufactura de alimentos, la artesanía, el diseño contemporáneo, el diseño de restaurantes, y ello nos ayuda a mejorar la gestión de los destinos. Todas las fotografías que ustedes ven son tomadas de nuestros recorridos, es decir, trabajo además muy fuerte de investigación en términos estéticos, en términos de color. Boyacá, donde queda el Alto Ricauca, es decir, este valle mágico del que les he hablado, tiene una característica particular. Entonces, yo les pido que estas fotografías que están viendo las vean como parte de la cotidianidad, porque esto además es una forma de poner en valor nuestra cotidianidad, y nuestra cotidianidad como portadores del saber. Esto es lo que somos. Nosotros, cuando hablamos de incluir artistas, de incluir músicos enteros, no es buscando, perdón la expresión, convertir esto en una especie de dicen no, porque cuando una mujer en Boyacá se pone un delantal, es lo que utiliza localmente. Usamos sombrero porque si no nos quemamos, utilizamos ruana porque nos da frío. Entonces, cantamos de la manera en que cantamos los campesinos. Y esto es, digamos, lo que queremos mostrar al mundo a través de estos recorridos individuales. Bien, la siguiente pregunta que uno se haría es, bueno, ¿cómo diseño yo mi producto? Entonces, uno debe aprovechar al máximo su potencial, el de sus aliados y sus recursos. Importante porque uno no lo sabe todo. Es más, si usted no sabe hacer algo, pídale ayuda a quien lo sabe, involúcrelo en su cadena, hágalo su aliado, articule sus cadenas productivas y a partir de allí arme su modelo de negocio, siendo claro con sus socios y aliados en cartas y beneficios. Por ejemplo, cocinas profanas, comidas y cocinas divinas, comidas profanas. ¿Qué hace? Nosotros hacemos recorridos a través del territorio para que los viajeros comprendan la historia que se refleja en la cocina y cómo cada alimento o bebida expresa la forma como diferentes grupos sociales han incidido y explotado funcional y simbólicamente su territorio. Nosotros viajamos por lugares de gran valor patrimonial siguiendo un relato donde vamos contando en estaciones esta historia del Alto Ricauca, pero en la cual no es únicamente el quien que lleva la palabra, sino son las portadoras del saber, son los chefs, son los historiadores, son los actores, son los músicos, los que van narrando los episodios de nuestra historia en torno a la comida y a la bebida que le vamos sirviendo a los panes. Volviendo, digamos, un poco al tema teórico. Bien, ahora, en términos de diseñar mi producto, yo necesito definir qué, a dónde y para qué. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nosotros definimos a dónde vamos. Pues nosotros vamos a comernos la historia. Literalmente queremos comernos. ¿A dónde vamos? Vamos a ver los secretos mejor escondidos del Alto Ricauca. Tenemos una de las regiones más maravillosas de Colombia. Vamos a mostrarle a las personas no lo que conoce todo el mundo de Villa de Leyva, que es un sitio muy conocido turísticamente. No, queremos mostrar lo grande, queremos mostrar los niños, queremos mostrar cómo vive la gente del Alto Ricauca. ¿Para qué? Fundamentalmente porque Villa de Leyva y el Alto Ricauca son unos destinos turísticos de alta afluencia masiva, lo cual pone en riesgo el patrimonio material e inmaterial fundamental
fundamentalmente por desconocimiento de los valores históricos y culturales, no solamente por parte de los turistas, sino dolorosamente por los prestadores de servicios. En la ponencia anterior, pues claro, uno de los fenómenos es que muchas veces quien maneja, quien es el operador turístico, no es quien realmente habita en el territorio. Villa de Leyva está candidatizado junto con el Alto Recaudo para ser Patrimonio de la Humanidad, y lógicamente, pues no solamente tenemos eh, operadores turísticos colombianos, sino operadores internacionales que quieren trabajar los programas y proyectos del territorio. Muchas veces no es un problema diferente a la ignorancia, sobreusamos el territorio. Se les voy a poner un poco de cifras. Villa de Leyva es un pueblo que tiene, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, 15.000 habitantes. 7.000 habitantes viven en el pueblo, 8.000 habitantes viven en el campo. Sin embargo, es un pueblo cuya característica principal son las seguidas residencias. Entonces, son las residencias de fin de semana. Sabemos que a esos 15.000 habitantes que hay el lunes, cualquier fin de semana se le suman 8.000 más para un total de 20.000 habitantes. Bien, eso empieza a tener unas cargas sobre el territorio, sobre el recurso hídrico, sobre una serie de cosas, pero cuando llega la temporada, nos encontramos porque Villa de Leyva le pueden llegar en una Semana Santa 80.000 personas. Multiplicar el número de personas que viven en el casco urbano por 10. Ello, obviamente, pues es una sobrecarga sobre los recursos materiales, pero también empieza a tener un problema sobre los recursos materiales. Uno de los grandes problemas culturales de Leyva es que los niños están siendo tan influenciados no solo por los medios, sino por las personas que vienen a vivir aquí de Brasil, están empezando a avergonzarse muchas veces. Retomando, retomando el tema, eso quiere decir que muchas de nuestras costumbres están desapareciendo, muchas de nuestras recetas están empezando a ser reemplazadas por recetas que traen que franceses que han venido a poner el territorio, nuestros ingredientes tradicionales están empezando a dejar de ser cultivados, nuestros recursos hídricos están empezando a disminuir. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene este proyecto? Poner en valor estas cosas que son la esencia de nuestra identidad, no solamente frente a los turistas, sino también ante las personas que trabajan en Villa de Leyva, son los operadores turísticos de Villa de Leyva y que finalmente son los que divulgan los valores del patrimonio. El objetivo general, entonces, como se los decía, es los valores del patrimonio cultural, material y material de Villa de Leyva, mediante recorridos guiados en toda la historia de la cocina del territorio. Como les decía, empezando a poner en valor estas pequeñas cosas que ven ustedes en la pantalla, como son la piedra de moler, en la cizaña, el desfibrilador, bueno, elementos que tienen los campesinos tan cotidianos que nadie los protege y que por eso. Entonces, desde esta perspectiva de cómo la planeación ayuda a convertirse en realidad, es importante que, por ejemplo, entonces esta pregunta es ¿para qué? Definimos 4 criterios específicos. El primero, diseñar un guión turístico en torno a la historia de la cocina. Segundo, articular el trabajo entre investigadores y actores para realizar guiones teatrales y entre investigadores y cocineros para rescatar viejas recetas y realizar platos innovadores. Nuestro tercer objetivo, fortalecer las cadenas productivas que estaban en el territorio.
nuestro cuarto objetivo específico es estructurar una estrategia de mercado. Porque todos estos sitios que ustedes están viendo aquí son emprendimientos culturales. El que tienen, digamos, en la parte derecha, donde se ve esta línea, pues en medio de esta humareda, es un antiguo rancho que existe actualmente como hospedaje rural. Construcción que ven ahí es un molino 1604, porque en el territorio era un territorio triguero, que fue, digamos, gran parte de la construcción de París, literalmente, y actualmente es el Museo del Trigo. Y a estos personajes tan bellos que ven caminando en la izquierda superior son un grupo de teatro y un grupo de música que ha hecho muchísima investigación sobre los cuentos y la música tradicional. Vale. Entonces, nuestra estructura es a partir de poner a todos estos actores dentro de un mismo guión y llevar a los turistas maravillosos contando un cuento para nosotros. Importante porque viendo un poco al tema de la planeación, pues hay que establecer una metodología. ¿Cuál fue nuestra metodología? Varias fases. La primera es una etapa de investigación. Es una investigación grande para encontrar el significado, la historia de todas estas cosas que nos son cotidianas. Esa mesa que ustedes ven ahí, papas, tiene ají y tiene nuestros muy populares besitos de novia, que son los dulces tradicionales, que son tan de la cotidianidad que a veces se nos olvida. Luego, una etapa de articulación y diseño del guión turístico apoyado en los guiones teatrales. Luego, hicimos un trabajo muy fuerte de fortalecimiento de la cadena productiva, especialmente buscando mejorar el servicio al cliente, buscando poner los lugares en condiciones para ir, digamos, dentro de ciertos estándares de confort. Y finalmente hicimos la etapa de diseño e implementación de la estrategia. Para esto, con el apoyo del ministerio, porque pues, obviamente recursos, pues hicimos varios pamphlets, un trabajo muy fuerte de prensa, logramos salir en varios noticieros, un trabajo de posicionamiento importante que nos llevó a poder articular este pequeño proyecto de turismo cultural comunitario con las grandes agencias turísticas. Entonces, ¿qué hacemos? Finalmente, ¿en qué terminamos? Pues terminamos poniendo en valor el potencial artístico y creativo del Alto Cauca, incorporando los recorridos como voz de la historia de nuestro patrimonio a los guías, a los actores, a los músicos, a los portadores del saber, a cocineros, a campesinos e investigadores con el objeto de generar diálogos interculturales. Ello responde a un planteamiento de la Organización Mundial del Turismo, que define el turismo cultural como la actividad en la que los visitantes son motivados a aprender, a descubrir y a experimentar y consumir atractivos y productos culturales materiales e inmateriales que reflejan los fundamentos intelectuales, espirituales y emocionales de una sociedad, donde convergen dentro del sistema valores, creencias y tradiciones, las artes, la cultura, la cocina, la literatura, la música, las expresiones vivas, la creatividad y la innovación. Para nosotros es muy importante que los visitantes entiendan que cuando estamos ante un objeto tan cotidiano como este, México, entiendan realmente que lo que se está comiendo es una parte de nuestra historia. Hay una diferencia fundamental entre una arepa, tortilla de maíz, a comer un pan que está hecho de trigo, que es totalmente distinto de la chicha que viene del maíz, a tomarse una copa de vino, que es, digamos, un cultivo posterior sobre el Valle del Alto Cauca. Y eso cómo lo queremos contar, pues lo queremos contar a través de nuestras tradiciones, pero también lo queremos contar. Por tanto, volviendo un poco al tema de la economía naranja, entendida como un medio de generación de riqueza y actividad, estamos queriendo dar una mirada innovadora a la tradición,
combinando turismo con cocina, con artes escénicas como medios de transmisión. Nosotros definimos nuestro proyecto como un servicio creativo de turismo, de cultura y de recreación basado en la investigación. Hacemos usos de bienes creativos para transmitir el conocimiento y la valoración en torno al patrimonio cultural con el objetivo de lograr sobre un poco, digamos, muy brevemente, la descripción de un sueño hecho realidad. Y aquí no solamente aprovecho para darles las gracias por su tiempo, sino aprovecho a mujeres como estas dos hermosas damas que se ven en la pantalla, que son a la derecha Ángela, nuestra guía, y a la izquierda la abuela de Ángela, que son realmente las mujeres que han logrado darle voz frente a sus comentarios. ¿Algún comentario? Seguirles contando, ya fuera presentación. Realmente este ha sido un proyecto maravilloso para todos nosotros porque ha permitido que personas que nunca habían tenido la oportunidad de ver lo que hacían como un producto encadenado en un proyecto turístico, empiecen a recibir recursos, empiezan a recibir dinero por algo que no hacían, que era recibir turismo. Les cuento un poco cómo es nuestro recorrido que no estaba tan expreso. Les digo, nuestro objetivo es comer donde estar, comer una historia del barrio. Nuestras historias comienzan de la misma manera que comenzó esta presentación, con este cuento. Dos aves salieron volando de una olla de chicha y así. Y ahí empezamos a recorrer el territorio, recorrer cultivos, autóctonos de la región. Tenemos gentes que solamente se dan en el Alto del Cauca. Y ahí vamos y nos metemos a las cocinas de los ranchos tradicionales, contamos las historias, digamos, de la mitología mixta. Luego vamos a un lugar maravilloso que se llama el Observatorio Solar Muisca, observatorio que permitía estudiar el tema de las cosechas. Allí contamos cómo es que el maíz se siembra cuando pasa el equinoccio de realmente no hay estaciones, entonces realmente para septiembre, pero es el momento en que empieza a darse el proceso perdón, de la siembra del maíz, cómo ese mismo calendario nos va a permitir entender cuándo se regala el maíz, cuándo no se regala el maíz, cuándo recolectarlo, en fin. Y de ahí seguimos hacia ese molino bellísimo que ustedes vieron, donde hablamos de la conquista del territorio, una conquista que se establece, como lo dije hace un momento, en términos de pan y vino, tanto en términos simbólicos como en términos prácticos. Para nosotros que éramos un territorio donde se sembraba maíz, donde se sembraban naos, cubias, los españoles cuando llegaron descubrieron que era un terreno supremamente fértil para el trigo. Entonces nos convertimos en una región triguera con uno de los mercados más importantes de Sudamérica y ello cambió completamente la fisonomía. De hecho, vamos a ver una cierta cosa del maíz con lo diabólico, la chicha empezó a ser perseguida y estos campos que eran de maíz empezaron a convertirse en campos trigueros, se empezó a sembrar la vid, se empezó a sembrar la oliva y se introdujeron las vacas, se introdujeron otro tipo de animales y empezamos a comer completamente nuestra. Y de ahí hacemos un recorrido hacia la Villa de Leyva contemporánea, que es una villa de Leyva de ficción, que es una villa de Leyva llena de influencias, y también entendemos que siendo villa leivanos, pues también aceptamos no solamente lo que viene de lo hispánico, lo que nos viene de lo colonial, de lo español, sino también todas estas influencias contemporáneas que ahora nos llevan a ser reconocidos como uno de los destinos turísticos gastronómicos más importantes de Colombia,
donde uno ya no consigue una arepa, sino ahora tiene unos maravillosos restaurantes franceses. Entonces, digamos, esto es un poco como el recorrido planteado, por lo cual hablamos de comernos la historia, porque tenemos que reformar realmente la gente se apropia del territorio. Bueno, me queda invitarles a que algún día vengan a Villa de Leyva, vengan al Alto de Cauca y ojalá. Muchísimas gracias por esta ponencia, maestra. Por temas de conexión inestable, vamos a omitir la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene dudas al respecto, la maestra podrá responderlos directamente para ustedes. Y pues nada, agradecerle su tiempo, maestra, su ponencia, y esperamos que en algún momento podamos volver a coincidir con usted para que nos comparta más de su experiencia. Y recordarles a los alumnos que se mantengan al tanto porque tendremos una última conexión en la que nuestro guerrero egresado Ruperto Carlos Alvarado nos compartirá una ponencia final. Muchas gracias. Gracias.